En el tema económico, ayer se anunciaron algunas cosas que me parecen relevantes y son las que vamos a hablar y analizar en un ratito, que tienen que ver con la flexibilización de los créditos en dólares solo para empresas por ahora. Así que ahora vamos a contar de qué se trata y por qué el gobierno sale por esta diagonal. Opta, si se quiere, por lo más conservador. Y por qué esto se engancha, digamos, también con lo que son las prioridades del gobierno, que hoy las únicas prioridades del gobierno son estabilidad total del tipo de cambio y desinflación. De hecho, lo engancho con el dato que ahora vamos a ver del 2,1% ayer de julio, que confirma por qué el gobierno en julio le puso una barrera al dólar de 1.500, ¿no? Después de lo que había pasado en junio, ¿no? Que lo dejó correr 5%. El dato de inflación de ayer y sobre todo, qué sé yo, con algunos elementos más críticos, como es la canasta básica, ¿no? De alimentaria, que subió 2,6%, que es la que mide la línea de indigencia, o la básica total, que mide la pobreza, que subió 2,2%, y está muy vinculada a la evolución del tipo de cambio, y en un mes que te jugó recontra a favor la carne hubo deflación de todos los cortes de carne en julio, siendo que el otro día lo hablamos, ¿te acordás? Con el consignatario, con Roberto Mondino, que nos explica muy bien que se vienen meses, sobre todo noviembre, diciembre, de aumentos importantes de carne, ¿no? Por ahí octubre, noviembre, diciembre. Es estacional, ¿no? Eso se pasa siempre. Estacional y por una cuestión estructural de qué está pasando en el reacomodamiento interno del mercado. Pero bueno, lo que quiero decir es que en un mes en que te jugó muy a favor la carne, es cierto que te subieron un poco los estacionales y demás, pero el gobierno le traza una línea, por lo menos al dólar se da cuenta que si necesita la desinflación, necesita el dólar lo más estable posible y no tiene mucho margen para soltarlo. Y creo que lo que hizo ayer apunta, por eso también en el título, apunta a tratar de anclar más el dólar. Ahora lo vamos a explicar, de cómo es la dinámica esta de lo que habilitó el gobierno ayer. Tenemos una encuesta, ahí está en el chat fijado, me voy a fijar si ya la... sí. ¿Tomarías un crédito en dólares a una tasa del 7-8%? No son créditos para personas físicas, no se habilita para personas físicas, esto solo para empresas. El gobierno está muy cuidadoso con este tema, muy cuidadoso, porque implica, ahora lo voy a explicar, el descalce de monedas, es decir, entre los depósitos en dólares en los bancos y a quién le prestás. Se habilita con ciertas restricciones que le prestes a empresas que no cobran dólares. Entonces ahí se pone un descalce de monedas que abre un interrogante sobre la capacidad de repago de esas deudas, pero de todas maneras, qué sé yo, me parece interesante para poner en el chat y ver un poquito la opinión de nuestros seguidores, porque el argumento principal es, hoy las empresas, si tienen que salir a pedir crédito en pesos, la tasa está en 45, 50%, no, 40%, muy por arriba de la inflación, que proyectada próximos 12 meses puede estar en 22, 25%, es decir, 20 puntos de tasa real en pesos, y en cambio las empresas exportadoras, que son las que hoy acceden al crédito en dólares, están tomando crédito bancario al 6%, ¿no? 6-7%. Entonces el argumento es, bueno, que podrían tomar crédito en dólares, obviamente tiene el riesgo cambiario, pero crédito en dólares a una tasa mucho más baja. Y al mismo tiempo, pero bueno, no quiero explicar todo, al mismo tiempo yo creo que la apuesta fuerte del gobierno es ver si puede captar más depósitos en dólares, empalmando con la inocencia fiscal, de dólares que salgan del colchón y que se depositen en el sistema y que los bancos les puedan pagar 4 o 5% anual en dólares. Es decir, que le den un atractivo para que ese depósito se quede acá y
no se quede en el colchón, o para depósitos que están en el sistema, bueno, se queden en el sistema y no se vayan a invertir en el exterior, ¿no? Martín, con títulos o acciones del extranjero, sino que queden depositados. Y todo lo que queda depositado ahí en el sistema aumenta la capacidad prestable en dólares del sistema, que hasta ahora solo era prefinanciación de exportaciones, ¿no? Pero bueno, ahora voy a contar. Y todo esto, si no funciona la inocencia fiscal, por lo menos que pueda ser un poquito motor o combustible de la economía los propios dólares que los argentinos compran todos los meses. Que hemos contado, esos 2.000 millones de dólares se compran, una parte sale del sistema para pagar gastos al exterior, es menor movimiento interno, eso es como una importación, resta, ¿no? En la demanda agregada. Una parte se va al colchón y sale totalmente del circuito, y una parte se queda en el sistema, y bueno, esa parte que se queda en el sistema, la idea es que no solamente se pueda prestar a los exportadores, sino también a empresas no exportadoras. Pero bueno, ahora lo vamos a analizar en detalle, ¿no? Ahí tienen la encuesta, ¿tomarías un crédito en dólares? Sí, no, no sé. Ahí pueden contestar. Bien, Martín, ¿querés contar un poquito cómo está el mercado y nos metemos ya con todos los anuncios de Caputo y todas las repercusiones? Sí, Maxi. Bueno, el mercado termina una semana que fue positiva en Estados Unidos con un S&P que marcó un nuevo máximo histórico. De todas maneras, totaliza una suba de 0,5% en toda la semana. Esto fue de la mano de datos de inflación positivos, tanto de el consumidor, el índice de precio al consumidor, como el del precio al productor. Ambos sorprendieron a la baja. Eso tumbó las chances preciadas en el mercado de la suba de la tasa de la Fed en septiembre, que arrancó la semana en 60-40 a favor de la suba de tasa y termina la semana al borde de 70-30 a favor de que no suben la tasa. Así que eso es positivo, pero desde el punto de vista local, en Argentina tenemos un Merval que cae 3,5% en dólares en la semana. Tenemos también un riesgo país que escaló 18 puntos básicos en la semana. No mucho, pero bueno, está en 470 Sí, ahora, ¿no? en un contexto más favorable internacionalmente, bueno, Argentina no reaccionó positivamente esta semana, ¿no? Entonces empieza a abrir el interrogante, y creo que también por eso empieza un poco a moverse el gobierno, si solamente quedarte en piloto automático de brazos cruzados te mejora la cosa o te la complica. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que vos decís, que esta semana no ha sido una semana de un cisne negro que complique las cosas, que puede haber No, en el futuro, en no, el no. camino, en los próximos meses. No, si bien está muy difuso, yo igual sé, Maxi, que porque me hablan siempre eh, periodistas que escriben notas y demás, que los medios siempre necesitan ponerle alguna explicación al movimiento del mercado y desde mi punto de vista, la mayoría de las veces es medio tirado de los pelos. Hay como un clima de uno que lo del amor, que el consumo, que lo del salario, y entonces las elecciones, pero yo no me puedo agarrar de nada concreto para plantear que es eso lo que está afectando a los activos, porque, por ejemplo, esta semana tenemos que cae 5% la bolsa de Brasil y la nuestra 3,5%. Entonces digo, generalmente hay una correlación ahí. No sé si eso tiene algo que ver. Por otro lado, veo que sube nuestro riesgo país, pero el índice general de bonos emergentes también cayó. Entonces, yo siempre trato de, al menos de destilarlo así. A ver, Sí. bajamos nosotros, lo comparo con todo lo demás, a ver si hay algún patrón. Y en este caso no veo que sea un patrón exclusivamente de Argentina. Entonces no sé si lo que está pasando de este Merval que cae 3% esta semana, la semana pasada cayó 6%, de un riesgo país que subió 18 puntos básicos esta semana y había subido otros 30 más en la semana anterior. No sé si se lo puedo atribuir a algo específicamente local, porque de hecho vos fíjate que tuvieron estas noticias de que los llamados o reuniones entre los Macris y los Milei, y eso tampoco repercutió en el mercado, ¿no? Digamos, si el foco es la elección, bueno, eso debería haber sido una noticia positiva si ese fuera el foco, y no movió tampoco. Así que la verdad que no me arriesgo a decir, el mercado está cayendo el Merval y subiendo el riesgo país en estas últimas 3 semanas porque X, digamos,
no encuentro Yo lo una que veo, manera de Martínez, es fundamentarlo. que en todo caso el gobierno deberá trabajar un poquito en las expectativas porque los reportes de la mayoría de los informes, qué sé yo, de bolsa locales o de bancos de inversión, la mayoría plantean que hay que escaparle al riesgo argentino, ya sean bonos, es decir, la pregunta es, ¿quién está asesorando para que alguien que tiene bonos argentinos los mantenga, qué sé yo, en el 2027, ¿no? En el proceso electoral? Es decir, de pasar con una cartera de inversión con una posición importante de bonos argentinos. Sí, yo no vi recomendaciones de venta, ¿no? Sí, las mismas, o sea, los informes que leí esta semana internacionales plantean los mismos interrogantes que hablamos acá, pero no como, o sea, esto es negativo, sino, bueno, muy bueno lo de la reforma de la Carta Orgánica, este dato, el otro, el shock exportador, pero persisten dudas acá, que el consumo, que la morosidad, el humor social Sí. y el armado político, ¿no? Pero me parece que igual es prematuro, eh, digamos, tomar decisiones en función de la elección, que falta No, más de un año. a lo que voy es, no estoy diciendo ahora, lo que voy es, todo el mundo sabe que el año que viene hay un riesgo muy grande. Entonces, Ah, sí. no estoy viendo, te lo pongo al revés, no estoy viendo que, qué sé yo, que los asesores estén diciendo es momento de comprar bonos argentinos, porque cayó la cotización un poquito y subió el riesgo país. O es un momento de comprar acciones de los bancos porque cayeron, ¿cuánto cayeron? A ver, en el último mes. Eh, no sé, Sí, 15% sí, sí. o 20%. No estoy viendo eso. Es más, Galicia está 12 abajo, sí, Superville 14, Macro bueno, 15, bueno. sí. No estoy viendo a alguien que diga, ni siquiera, como si había a estos precios, eh, hay que entrar en las petroleras argentinas. No, es que Maxi, te Eh, digo eh, dos cosas eh, de eso. sí, Nombramos varias cosas. Los bancos están cotizando una valuación más del doble que los bancos comparables de la región. Más, sí, más que el doble y 80% más arriba que JP Morgan, para que tengas una idea, ¿no? O sea, el ratio de evaluación sobre las ganancias típico que se usa, hoy te da eso, digamos, que hoy cotizan a PER de 24 los bancos argentinos y JP Morgan 15 y Bradesco a 10, Itaú a 10 y Bancolombia a 10. Pero eso se explica porque el margen de ganancia de los bancos se destruyó, está muy bajo en relación a la industria bancaria en general, por la previsión por incobrabilidad que saca todo de la ganancia, o sea, de la ganancia que el banco iba a tener en un ejercicio, la mayoría de la guita la tuvo que poner en la previsión por mora, entonces no llega la ganancia al balance, da un margen muy, muy chico, y entonces la evaluación que tiene el banco queda exagerada para lo poca guita que gana el banco. Y bueno, eso es una cosa que todos los días se está mirando. Para llevártelo al extremo, si esto se quedara así y el banco siguiera teniendo una rentabilidad de 6% como tiene ahora, hablamos de macro o de BBVA, la acción tendría que caer 70% para que cotice a múltiplos como Bradesco, Itaú y Banco de Colombia. Entonces, digamos, el mercado está mirando minuto a minuto el tema de la morosidad, no solamente por toda la cuestión macro y la expectativa de la elección, sino particularmente vos hablaste del sector bancario, lo está haciendo de goma, ¿no? Así que ese tema, digamos, está hoy en la agenda, creo que es uno de los más importantes. yo lo que planteo es lo siguiente. Eh, por el canal financiero no se ve que hoy la Argentina aparezca como una oportunidad. Ya sea un gobierno que te dice, mira, gano la elección el año que viene fácil, no hay ningún riesgo de default, voy a comprar 10.000 millones de dólares, tengo el apoyo de Estados Unidos, del FMI, de todo. Hay una visión un tanto cauta. Desde los sectores ganadores, parece ser que hasta ahí llegamos. Estamos hablando de sectores ganadores, estamos hablando de los bancos, estamos hablando de las petroleras y demás.
Y de los sectores que para adelante tienen que crecer, no se ve muy claro cuál es ese sendero. El típico caso es la construcción, ¿no? Entonces, el mercado financiero también puede ver cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, como se ha equivocado tantas veces, pero lo que quiero decir es que es un gobierno que necesita flujos de inversión, más allá de la inversión directa, que entre en dólares al sistema, y no parece ser un momento de que la Argentina esté atractiva. No veo recomendaciones que. El gobierno podrá decir, ¿y qué querés? Si está el riesgo Cuca en 2027 y todos creen que en algún momento va a haber que salir para no tener el riesgo de que haya una encuesta que te derrumba todo, o como pasó el año pasado, o un resultado electoral adverso en una provincia. Pero lo que está claro es que no es que el canal financiero te puede dar mucho más de lo que te dio hasta ahora. ¿Qué es lo que te dio No, hasta no. ahora? Estabilidad del tipo de cambio, compra de reserva del Banco Central, riesgo país de 400 puntos. ¿Qué es lo que imaginaba el gobierno que podía darte? Ingreso de dólares más importantes, riesgo país de 300 puntos, emisión de deuda en el exterior, refinanciación de deuda, más acumulación de reserva. Ese círculo virtuoso, que es el círculo que de alguna manera te hace salir por arriba del dilema de esta economía, de cómo reactivás esta economía, no parece ser que esté ocurriendo o que vaya a ocurrir en los próximos meses, ¿no? A ver, lo pongo en otros términos. El gobierno está con una economía que está en serrucho, en un nivel de actividad alto, sostenido por sectores que están creciendo al 15 minería, al 8 energía, al 5 6 el agro, ¿no? Y también el sistema bancario, por una forma como se contabiliza en el PBI. Y tiene sectores que están todavía abajo del año 2023. Algunos que vienen recuperando un poquito, por ejemplo la construcción, pero con indicadores que un mes te da muy bien, ahora julio cemento viene mal, y están 15% abajo de 2023, están muy atrás, muy atrás. Necesitan rebotar fuerte, ¿no? El comercio que no termina de arrancar, el consumo masivo. Che, pero ¿cómo es? Ahora se vende todo electrónico. Bueno, te estoy hablando de la venta de autos, que está cayendo 12%, que está más cerca de los 500.000 autos que de los 700.000, 800.000 que podría estar en Argentina. ¿Se entiende? Qué sé yo, supermercado. Bueno, no, pero se vende, bueno, está bien, la Index Supermercado te da caída el último año. Mayorista, autoservicio, el canal, bueno, todo lo que hemos visto, el consolidado, incluido el e-commerce que está para arriba. ¿Ves la masa salarial total? Ayer se conoció el dato del SIPA, del Sistema Integrado Profesional Argentino de mayo, volvió a caer el empleo. Ahora los voy a mostrar en un ratito. Tengo que reenviarme lo que mandó Amilcar. El empleo en mayo de este año, asalariado privado registrado, el de mayor calidad, el que es sujeto de crédito de mayor calidad y demás, hay 241.000 puestos de trabajo menos que en noviembre de 2023. Si le sumás 80.000 puestos de trabajo menos en el sector público, tenés 321.000 asalariados privados y públicos registrados. Pero en el último año, ahí hay casi 135.000 menos, es decir que la caída más importante se dio en el último año. Lo mismo la del poder de compra del asalariado privado registrado, lo mismo lo que pasó con el crédito. Entonces, vos decís, la masa salarial está ahí o se redujo. Si ves el ingreso disponible y le deducís los gastos fijos, la caída es mayor.
Ahora lo hace Broda, lo hace Inbec, lo hacen todas las consultoras, porque dicen, bueno, es difícil que la recomposición del ingreso real por la baja de la inflación en los próximos meses te pueda reactivar el consumo. Tiene que ser el crédito. Bueno, y el crédito con esta mora está parado. El de tarjeta de crédito personal están refinanciando, pero eso es un proceso muy lento. Entonces, ¿cómo se reactiva esta economía? Hay algunos economistas que le vienen planteando al gobierno, no es que vos tenés una macro buena y una micro mala, ¿no? Esto que inventaron algunos economistas más cercanos al gobierno, de que ya está, que está el modelo de la K. Los sectores que vuelan, que están creciendo en promedio al 12% anual, todo el sector primario, y los sectores que van para abajo, construcción, comercio e industria. Y así es el modelo. Y así es la transición y hay que bancar. No, eso es. Y la macro es muy buena porque los que van para arriba son oferentes de dólares y poco demandantes de empleo, y los que van abajo son muy demandantes de dólares, y bueno, tienen el 40% del empleo. Entonces tenés una situación inédita donde tenés una oferta grande de dólar, un superávit comercial muy grande, pero con un problema de empleo. Pero eso te consolida la macro, porque si obviamente el sector automotriz estuviera volando, tendrías menos superávit comercial, o si el comercio estuviera más picante, tendrías más demanda de dólares para importaciones. Entonces, la macro muy buena, la micro es mala. No, algunos economistas lo que dicen es, vos tenés estructuralmente un problema subóptimo de empleo en sectores que son generadores de empleo porque te falta setear la macro. Esos son los Cavallo, los Liachi y demás que le dicen en distintas opciones o liberar el tipo de cambio y vamos a ver dónde se equilibra, o dentro de las bandas comprá más reservas, no hagas lo que hiciste el último mes, que planchaste el tipo de cambio en 1500 porque sobre todo en las últimas 2 semanas frenaste fuertemente la compra de reservas y diste cobertura cambiaria violentamente a través de bonos dólar link o en el mercado de futuros, ¿no? Entonces le pusiste un techo al dólar preocupado por la inflación, pero eso te genera esa macro, te genera un problema estructural de ingresos y de empleo en la economía. Y por eso los sectores que tienen que arrancar no arrancan, porque si estuviera el tipo de cambio en otro nivel, la construcción estaría arrancando, bueno, lo que hemos escuchado. Esa opción está totalmente descartada por el gobierno. Ya sea la liberación total del cepo y la libertad de mercado, que sería la solución más librecambista, o la de hacer otra política cambiaria, que en vez de estar toqueteando para sostener el dólar en estos niveles, orientes la situación para que el dólar dentro de la banda cambiaria, lo que le plantean la CUNSA, lo que le plantean, ¿no?, algunos economistas, anda acomodándolo para darle aire a la economía real y al mismo tiempo enfrentar con un tipo de cambio más alto el periodo electoral, el periodo de dolarización. Descartado, tachado. La segunda opción que le dicen, bueno, ¿querés seguir todo así? Porque tu prioridad es la estabilidad cambiaria, pero bueno, ¿querés seguir con el mismo régimen cambiario tal cual está? Libera un poquito la política monetaria, ¿no? Baja encajes, monetiza más, a ver si se empuja eso a los bancos a forzarlos a prestar. Lo que dijo, no sé, Arriazu con los encajes, Redrado con los encajes, Buscaglia con la monetización, ¿no? Melconian con la monetización. Tachado. El gobierno confirmó que en la última del Banco Central no va a librar cepo, que no va a librar restricciones cruzadas y que va a seguir con la misma política monetaria, que los encajes son bajos y que no hay que librar nada. Entonces, es un gobierno que evidentemente tiene como prioridad absoluta la desinflación y la estabilidad cambiaria, porque no quiere soltar pesos a la economía con los que compra el Banco Central,
porque tiene miedo que esos pesos le peguen en la inflación o le presionen en algún momento en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, en ese esquema, el gobierno está. ¿Cuál es el argumento del gobierno? ¿Cómo salís de esto? ¿Cómo mejora la economía? Bueno, lo que viene diciendo hasta ahora Caputo, perseveramos en este rumbo, en algún momento se recompone la confianza, entran los dólares del colchón, baja el riesgo país, baja la tasa de interés, la economía se recupera. Mientras esa desinflación va produciendo la mejora del salario real. Lo que vimos ayer es que el gobierno se dio cuenta de que ese piloto automático tarda mucho en llegar y la tolerancia social empieza a ponerse en cuestión y en todo caso que la encuesta, que si eso te golpea las expectativas. Bueno, ayer el gobierno anuncia la flexibilización de los créditos en dólar. Entonces, no quiere soltar pesos porque teme que repercuta en el tipo de cambio. Los argentinos te compran 2.000 millones de dólares todos los meses. Aprovechemos parte de los dólares que quedan en el sistema financiero y que todavía no están prestados para que puedan ser prestados no solamente a los exportadores, sino que puedan ser prestados también a los no exportadores, a los que cobran en peso, ¿no? Entonces, se me hacen reír en el chat. Bueno, veamos lo que anunciaba Caputo. Para flexibilizar, hay un decreto del 2002, un DNU, que después se convirtió, refrendado por el Congreso, que se convirtió en ley, que desde el 2002 hasta ayer estaba prohibido el descalce de monedas, es decir, todos los depósitos que tenían los bancos en dólares solo podían ser prestados a exportadores, ¿ok? Y eso era una medida llamada prudencial que permitió algo muy importante, que es que la Argentina tuvo 20.000 problemas desde la crisis del 2002 y siguió siendo el ciclo permanente de la inflación, la devaluación, la corrida al dólar, la recesión. Argentina ha tenido desde el 2012 hasta este año 7 recesiones sin contar la pandemia. 7 recesiones. Uno de los pocos casos en el mundo de esos procesos de arranca, se frena, devalúa, inflaciona, bueno, expande, ajuste. Bueno, pero todo eso ocurrió con el dólar a 3, 4 pesos en el 2002, o después 3 pesos. Hoy el dólar está en 1.500 pesos y no hubo un solo banco que tuviera problemas para responder a los depósitos en dólares. Hubo corridas de depósito del 50% de los depósitos en dólares. Cristina tenía 15.000 millones de dólares. Después del 2003 cae a la mitad, los depósitos corren el 50%. Cristina se va con 7.000 millones de dólares, creo. Y no hubo un solo banco que no pudiera devolver los depósitos, porque los tenía prestados exportadores que cuando subía el tipo de cambio tenían más capacidad para devolver la deuda, el préstamo en dólares. Y además porque los bancos estaban sobreencajados. Los bancos, como habían visto lo que fue el corralito y que casi la gente iba y se los amenazaba a los empleados, tuvieron que poner vallas, las persianas metálicas, los bancos mantenían prudencialmente más del 50% de los depósitos encajados, cuando legalmente esa norma era el 25%. Y además tenían un colchón de liquidez adicional del encaje. Es decir, se guardaban dólares en caja esperando a ver si venía un depositante. En el 2019, cuando pierde Macri las PASO, en agosto, hay una corrida, no corrida cambiaria, sino corrida bancaria. Los depositantes van a buscar su depósito en dólares y los depósitos caen de 33.000 a 16.000, a la mitad. 50% de corrida de depósitos.
cualquier sistema financiero en el mundo, en ese caso, tiene un colapso, digamos, ¿no? No resiste, pues los bancos argentinos no hubo uno solo que no pudiera devolver los depósitos. Que no le diera, tome, quiere los dólares, vaya, bueno, o mire, avíseme, mañana los tiene, todo. No hubo uno solo, un solo banco. Eso fue por esa norma prudencial muy estricta. Y bueno, eso es lo que ayer se flexibilizó, pero con mucho cuidado, porque Caputo sabe que se está metiendo en un terreno delicado y que es mejor no generar problemas donde no los hay, y no los ha habido durante todos estos años. Miren cómo anunciaba Caputo la flexibilización de los depósitos, de los préstamos con todas en dólares, solo para las empresas. Industrias, y las industrias nos venían pidiendo una mayor flexibilidad en esto. ¿Por qué digo mayor flexibilidad? Porque para los que no saben, hasta ahora los bancos con sus depósitos en dólares solo podían prestarle dólares a las empresas que generaban dólares o a las empresas que no generaban dólares pero tenían garantías de empresas que generaran dólares. Entonces hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas, pero dentro de un marco macroprudencial que el Banco Central va a estar sacando ahora un comunicado al respecto, digamos, que entre otras cosas incluye que solamente van a poder prestar los bancos hasta un 15% de sus depósitos en dólares. Bueno, ahí está el anuncio, ¿no? Es cierto que se había flexibilizado muy en el margen, pero bueno, era lo mismo que prestarle exportador. Solo algunas empresas que eran proveedoras de exportadores con la garantía del exportador si no pagaba. Y eso no funcionó, digamos, no es que tuvo mucho arrastre de los préstamos en dólares. Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿No? Caputo anuncia la flexibilización para que los bancos puedan prestar hasta el 15% de sus depósitos, puedan prestar a empresas que no son exportadoras, cosa que hasta ahora estaba prohibido. Hoy hay depósitos en dólares en el sistema por unos 40.300 millones de dólares y hay préstamos en dólares por un poquito más de 24.000 millones de dólares. Es decir, que está el 60% de los depósitos prestados. Es bastante porque, insisto, siempre, incluso en la época de Macri, el máximo de préstamos había llegado al 50% porque los bancos estaban muy cautos de tener encajado o como respaldo de los depósitos el 50% a disposición, ¿no? Hoy la prefinanciación de exportaciones al exportador llegó al 60% de los depósitos, los préstamos, 24.000 millones de dólares de préstamos contra 40.000 millones de dólares de depósitos. Solo a los exportadores. ¿Qué cálculo hace el Ministerio de Economía? Dice, como el encaje en dólares es del 25%, los bancos podrían prestar hasta el 75% de los depósitos. Bueno, entre el 60% que prestan hoy al 75% hay unos 5.800 millones de dólares. Entonces lo que está planteando es que con esta medida se podrían liberar casi 6.000 millones de dólares para prestar a no exportadores. ¿Qué está buscando el gobierno? Impulsar a sectores desarrollos inmobiliarios, por ahí que puedan tener empresas grandes industriales, qué sé yo, las automotrices puedan tomar este crédito en dólares a una tasa, no sé, del 6, 8% en dólares y que después puedan trasladar eso en planes de financiación para los clientes, para la compra de autos. Habría que ver, digamos, insisto, porque alguien tendría que asumir el riesgo cambiario y se supone que el riesgo cambiario lo va a asumir en ese caso la automotriz, la empresa, pero habría que ver cómo le traslada eso un crédito un poco más barato o en pesos, supuestamente en dólares no, salvo que sea entre privados, que sea un financiamiento que da la propia empresa al cliente, no está claro. Pero yo creo que lo que está apostando el gobierno sobre todo es que los bancos paguen una tasa de interés más alta a los depositantes en dólares para que esos 2.000 millones de dólares que se están comprando mensualmente y que pueden incrementarse cuando nos acerquemos a 2027, una parte grande quede en el sistema, ¿no?
y sobre todo si hacen la inocencia fiscal, si entran dólares, que eso entre y quede ahí en el sistema. Y como este esquema va a seguir teniendo la obligatoriedad de que quien toma un crédito en dólares, el banco, vos tomás el crédito en dólares, el exportador toma el crédito en dólares, pero el banco, 100.000 dólares, el banco vende esos dólares en el mercado oficial y con los pesos que recibe le deposita en la cuenta al exportador los pesos. Es una prefinanciación de exportaciones. Con eso el exportador financia toda su operatoria de la exportación, ¿no? Cuando después que exportó, cobra los dólares y le devuelve al banco. Como va a seguir la obligatoriedad de liquidar contrapesos, ¿no? Acá siguen un montón de normas bueno, que critican los más liberales, que dicen liberar todo, que no haya que liberar, que el exportador cuando vende al exterior traiga los dólares, lo vende en el oficial, obligatorio en un plazo perentorio el que toma un crédito. Bueno, como va a existir esa obligatoriedad, en realidad las empresas que toman el crédito en dólares reciben pesos y los dólares los vende el banco en el mercado oficial, con lo cual, cuanto más se motoriza este crédito en dólares, más oferta de dólares hay en el mercado oficial y eso le permite, entre otras cosas, al Banco Central comprar reservas. Entonces me parece que la apuesta es, como no ha habido una gran inyección de dólares por lo que estamos hablando, que ingresen al sistema de afuera, del colchón, de inversores financieros, como no se están tirando todos en palomita para ingresar, por lo menos todos estos dólares que vienen fundamentalmente del flujo del comercio exterior de la Argentina, y una parte compran todos los meses los particulares, pero quedan depositados en el sistema, se puedan volver a prestar y puedan ser oferta. ¿Se entiende, Martín? Sí, sí. Y Cavallo dice, perdón, Cavallo, Caputo dice, me agarró el lapsus. Y Caputo dice que está bien eso, está bien. Dice, los obligamos a liquidar contrapesos los dólares para que no existan creación de argendólares. Vos eras muy chico, Martín, pero vos en la convertibilidad, a mí me pasó. Digamos, yo compré un inmueble, me saqué un crédito en dólares y agarró y el gerente del banco vino con los dólares, con lo verde, me los puso arriba de la mesa en el banco. Yo con esos dólares le pagué al vendedor del inmueble los crocantes, ¿entendés? Entonces, después, el que recibía esos dólares, por una parte, bueno, qué sé yo, por ahí, no sé, pagaba algunas cosas, venía, lo depositaba y contra eso había otro préstamo. Y así, y empezaban a generarse una cantidad de argendólares mucho mayores de los dólares reales que había como respaldo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, por eso quiero contar esto por cómo funciona la cosa. No va a haber crédito hipotecario en dólares. No va a haber, ahora les voy a explicar qué va a pasar con el crédito hipotecario. Esto es para las empresas, es decir, no va a ocurrir lo que a mí me pasó, digamos, que saqué un crédito hipotecario en el año 96 para comprar mi primera vivienda y el gerente vino y me puso la torta de dólares ahí arriba porque funcionaba así, ¿no? Todavía funciona así, digamos, ¿no? Pero no que esos dólares salgan de un préstamo, ¿se entiende? Sí. Y con esos dólares le pagabas al tipo. Y el tipo por ahí depositaba, se prestaba, depositaba, se creaban argendólares. Y después cuando hubo corrida, resulta que los dólares no estaban. Bueno, eso Caputo dice que al tener que venderlo contra pesos, no va a ocurrir el efecto multiplicador, ¿no? A ver, déjame ver si hay otro más de Caputo dólares, porque veo que hay Caputo tasas, pero quiero ver si hay Caputo dólares. Que haya un mayor crédito, ¿sí? Y como ustedes saben, para que haya un mayor crédito que se destine hacia una mayor inversión, tiene que haber, digamos, ahorros. Los ahorros ya están y están debajo de los colchones de la gente. Ahora, si ustedes sacan sus dólares debajo del colchón y van a un banco y el banco, porque no tiene capacidad prestable en dólares, les ofrece una tasa de un
1% al año por un plazo fijo, bueno, entonces probablemente cualquier persona humana va a estar menos tentado a sacar los dólares del colchón que si el banco puede pagarle 4, 5 o 6%. Entonces, como nosotros, de vuelta, estamos en un esquema además de competencia de monedas, que es perfectamente compatible con esto, tenemos por otro lado, como dije, la ley de inocencia fiscal, donde buscamos que la gente empiece a sacarle intereses a esos dólares que tiene desde hace tanto tiempo debajo del colchón y que no le conviene a nadie, porque la gente pierde plata teniendo los dólares debajo del colchón. El otro día les hacía la cuenta, si alguien tuvo $10.000 por 20 años debajo del colchón, bueno, al 6% hoy podría tener 32.000. Entonces, y si no, sigue teniendo 10.000. Bueno, ahí está, explicando Caputo este tema. Como no podés monetizar la economía con pesos, ni relajar la política monetaria, porque tu prioridad es la desinflación y la estabilidad cambiaria, y bueno, vamos a ver si podés meterle algo de combustible con los dólares mismos que están dentro del sistema o los que salen del colchón con la inocencia fiscal ofreciendo de tasa de interés más alta. Veo que es muy acotado, y porque es muy acotado tampoco va a tener un gran impacto, digamos, y es muy acotado porque hay que cuidar lo prudencial, no vaya a ser que la gente diga, sí, vos me estás ofreciendo, pero le estás prestando a la pyme Pirulito, que, bueno, le puede ir muy bien y demás, pero está en el mercado interno, no cobra dólares, si hay algún problema con el dólar, no lo va a devolver. Y los depósitos en dólares, a diferencia de los depósitos en pesos hasta cierto monto y demás, no tienen garantía, ¿no? Sí, un poco de eso hablábamos ayer con Juan Pablo, de que, porque uno se pregunta, che, pero ¿cuánto va a servir esto para dinamizar la economía? Bueno, no sabemos, no parece ser que es justo en la tecla de, digamos, la mayor sensibilidad de la economía para ser dinamizada, pero es como el intento de compatibilizar la necesidad de dinamizar el crédito sin tocar la política monetaria, o sea, sin incrementar la cantidad de pesos. Y bueno, probablemente no dinamice mucho. Vos fíjate que las colocaciones de ON fueron muchísimo más grandes que eso y solo han dinamizado determinados sectores, ¿no? Así que me parece que puede apoyar a eso y generar un poco más de oferta de dólares en el mercado, que eso ayude a, no sé, a que haya más acumulación o menos volatilidad cambiaria. Y por el lado de lo que vos decías, Maxi, de, che, el riesgo, bueno, si el banco solo puede prestar el 15% de lo que tiene disponible, ponele que presta el 15 completo y ningún acreedor le paga. Perdón, ningún deudor le paga. Para un caso extremo. Bueno, va a tener guita para devolverte el plazo fijo porque tiene el otro 85. O sea, como que eso no podría pasar. O sea, a lo sumo el banco se empomaría, digamos, si nadie le paga, pero guita para devolver los depósitos en dólares tendría que tener. El 85% de los depósitos en dólares. Ahora, si el 100% de la gente que tiene guita en el banco lo saca, bueno, pero me parece que 85 es muy alto y veo poco probable que, no sé. No, yo veo, por eso, yo veo que se mantienen una cosa prudencial, es un relajamiento en el límite, por eso no veo. Y sobre todo es a las empresas, ¿no? Que en general este tipo de préstamos habrá que ver si tienen algunas garantías reales y demás, pero no hay no es que relajaron totalmente el crédito en dólar y va a venir el crédito en dólar, por ejemplo, hipotecario, o para cualquiera que quiera comprarse un auto.